que es la primera vez que tenemos un evento de este estilo, así es de que bienvenidos todos. Doy también la bienvenida a las personas que nos van a acompañar durante la presentación, empezando por el presidente del Grupo Energía Bogotá, Juan Ricardo Ortega, Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía, y Mónica Contreras, quien es pues nuestra anfitriona hoy, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional. Lo que vamos a ver hoy es el entregable que la Transportadora de Gas Internacional, el Grupo Energía Bogotá y el CREE hacen al país un documento denominado Hoja de Ruta del Gas Natural en el marco de la transición energética. ¿Y por qué es importante este documento y por qué es importante en la historia de estas empresas ser partícipes de la construcción de política pública? Es parte de lo que vamos a ver en el desarrollo de este espacio. Sin más, los invito a que consulten a través del código QR la información que estará colgada. Allí ya está alojado el comunicado de prensa, el documento oficial, que van a ir conociendo a través de este espacio. Aquí están las... La transmisión también la tenemos en este momento en vivo para aquellos medios de comunicación que no nos pudieron acompañar de forma presencial. Algunos de ellos ya nos están siguiendo por las redes sociales y unos pocos están llegando. Entonces, pues para no esperar más, damos inicio. Juan Ricardo, bienvenido. Mil gracias a todos, de verdad. Para nosotros este es un momento importante. Va a ser un año retador y probablemente el próximo aún más. Y yo creo que para la industria del gas y para el grupo que tiene un compromiso como entidad pública, parte de todo este proceso de transición energética y nuestro propósito de mejorar vidas con energía sostenible y competitiva, pues requiere cantidad de conversaciones y de comunicación de cual dependemos totalmente de ustedes. Entonces les agradecemos inmensamente que le dediquen unos minutos. Esperamos que el tiempo lo encuentren como valioso, que de verdad se beneficien. Desde el punto de vista personal, creo que van a tener un montón de necesidades en los próximos meses de conocer el detalle de lo que está pasando en el sector energético, el impacto en precios, posibles escasos de niño, la necesidad del país de cumplir unas metas increíblemente ambiciosas para el año 2030. Creo que vale la pena una conversación. ¿Sí? No tiene sonido, es que yo soy malo para ponerme, yo nunca fui cantante, entonces no, entonces repito, ¿qué? Sí, yo, ¿toca arrancar de nuevo? Bueno, entonces arrancamos de nuevo. Entonces, primero volver a agradecerles a todos los que nos acompañan. Para nosotros es un honor y además es una oportunidad importantísima que ustedes tengan información de profesionales muy idóneos que conocen el sector increíblemente bien en un momento que yo creo que es crítico. La cantidad de conversaciones difíciles que el país necesita dar alrededor de su sector energético en este momento es más sensible que nada que yo haya visto antes. Y la razón es que el COVID pues sí nos deja a todos todavía con muchos dolores. Yo creo que lo que la gente ha sufrido todavía no es algo resuelto. Tenemos una película de televisión adicional. Entonces, pues ya no es culpa mía esa, ¿no? O sea, no, ahí sí, no es por el micrófono. Miren, la deuda que tienen los usuarios de la energía con las empresas suma aproximadamente unos 4 billones de pesos, por todo lo que se trató de postergar esos costos durante la crisis. Eso no se ha podido cobrar. Las empresas del sur del país, que son empresas públicas, están muy expuestas a lo que es el precio de bolsa, porque no son capaces por sus manejos de tener contratos de largo plazo que les den garantías en lo que es el precio de su energía. Tienen un proceso
de la toma de Electrocaribe, que aumentó las pérdidas casi que al doble. La cantidad de gente que empezó a incumplir los pagos en la costa se duplicó con la intervención del sector público. Y es un tema que tienen que tomar muy en mente en lo que viene en los próximos años. Y eso hace que en el proceso de tratar que empresas nuevas lleven esas empresas a funcionar, ustedes tienen unas pérdidas que están pagando los que cumplen, que ha hecho que los precios estén tan altos. Entonces, entender los precios de energía va a ir de la mano ahorita con lo que pasa con el sector de gas. Y el gas, ustedes ven sus cuentas, es el energético que le ha permitido a los hogares tener un alivio y tener un ingreso, una holgura. En estos momentos no es clara cuál es la oferta, y nosotros queremos mostrarles a ustedes que el gas cumple un papel para Colombia absolutamente estratégico, no solamente por los retos en la parte energética, sino que es el segmento más razonable en la discusión de transición energética y en un tema que no se habla lo suficiente, y es el problema de calidad del aire. Yo le estaba circulando, creo que a Laura hace una semana, el Washington Post en primera página. Todos los descubrimientos científicos a partir del COVID le dice que de las cosas que tienen más impacto en poblaciones particularmente vulnerables, niños y adultos mayores, y que está muy correlacionado con los sitios más deprimidos de las ciudades, es calidad del aire. Y si ustedes ven de América Latina, la ciudad con peor calidad del aire es Bogotá. La cantidad de material particulado que hay es brutal. Y las enfermedades pulmonares que eso genera son inmensas. Y todavía en Colombia tienen 1.600.000 hogares que están cocinando con leña, que son mujeres que a los 50, 60 años van a tener problemas pulmonares que muchos las pueden llevar no solamente a una pésima calidad de vida, sino a la muerte, por los sistemas que produce. En Colombia la transición energética no tiene nada que ver con lo que uno ve en los países desarrollados. La matriz energética de Colombia y en lo que se usa la energía es limpio. La mayoría de la energía de Colombia viene de hidroeléctricas y es un país que no contamina en ese segmento. Y no tenemos casi manufactura, nuestra manufactura es mínima. Nuestro problema grande desde el punto de vista de cambio climático es claramente deforestación y el uso del suelo. Luego, las discusiones nuestras no pueden ser las mismas de los países europeos. Nosotros no hemos generado el impacto ni generamos el daño que generan los países europeos, China, Rusia, Japón, que son los grandes contaminantes, pero nosotros sí tenemos un problema muy grave de calidad del aire en las ciudades y tenemos un parque automotor altamente contaminante. De los 17 millones de vehículos, 10 millones de motos, muchas de ellas de 2 tiempos, tienen un impacto muy importante y unas combustiones muy ineficientes. Entonces, si uno mira la realidad del país y mira la urgencia que va a surgir con la discusión de precios, de que el sector gas sea uno de los que lidere y sea la capacidad del país de poder lidiar con un niño que todos los números indican va a llegar probablemente a inicios, enero, febrero del próximo año, pues vamos a tener todos que dar una agenda en el sector de gas, y es muy valioso que un trabajo que se lleva haciendo desde hace ya más de 2 años, que lo ha liderado Tomás desde CREE, y es una iniciativa de Mónica en TGI, porque aquí los acompaña, pues les va a permitir a ustedes conocer en detalle los números, la realidad del sector y las oportunidades que representa para Colombia y por qué el gas debería estar en el centro de cualquier estrategia, desde el punto de vista de competitividad del aparato productivo, desde el punto de vista de los hogares. Si usted mueve el transporte de diésel a gas, usted está reduciendo un 50% de las emisiones. Ustedes vayan a Boyacá, a la zona de Tausa, Sutatausa, y miren toda la producción de coque, y miren la calidad del aire en esas zonas, lo que implicaría para esas poblaciones que pudieran mover esas industrias carbón a gas y poder extender las redes para que más hogares en Colombia tengan gas, que en Cúcuta hoy en día, por ejemplo, dependen solamente de un pozo que cada vez tiene menos, y pueda interconectarse a la red matriz de gas y que se hagan las regasificadoras para garantizar la resiliencia del país y que se garantice la integración del norte con el centro, y que ustedes vean la evolución de los precios y cómo una ilusión que se planteó desde el punto de vista político y regulatorio en el año 2013, cuando se pensaba que el problema era un exceso de regulación y que al regular el precio del gas en cabeza de pozo en $1.5 era lo que limitaba la oferta de gas, se libera y el gas no apareció desde el año 2013. Y el precio se ha pasado de $1.5 a $6 el millón de BTUs. En cambio, si ustedes miran la experiencia de Estados Unidos, cuando se liberó la industria de gas, hoy en día Estados Unidos es una potencia
energética con los primeros niveles de producción por todos los desarrollos tecnológicos que desarrollaron alrededor de esa industria, y la descarbonización que logró Estados Unidos es superior a la que logró Alemania por haber girado todos los segmentos de carbón a gas, haciéndolos más competitivos y contaminando mucho menos. Alemania, con una inversión gigantesca eólica y solar, no logró lo que logró Estados Unidos, y en la crisis ahora con Rusia volvió a usar la producción a carbón. Entonces yo creo que la discusión energética va a estar en el centro de todos los debates en el próximo año, y este es uno de los segmentos que podría aliviar, liderar y ser la fuente de generación de transformaciones del aparato productivo competitivas, pero dependemos de una señal esencial, y es que el volumen que se necesita y las reservas firmes se hagan públicas, se conozcan, sean suficientes para el crecimiento de la demanda y las oportunidades que este sector genera. Entre más demanda haya, menos va a costar la infraestructura, y los costos fijos que se han invertido en el país cada vez serían menores para los ciudadanos. Entonces por eso es muy valioso, y yo sí admiro y valoro inmensamente el esfuerzo que hizo TGI de tener un conocimiento totalmente objetivo de cuál es la realidad del sector y qué puede pensar un país como Colombia en esta transición energética de al 2050, que tiene sentido teniendo en el corazón del debate pues los consumidores colombianos con todo lo que les ha pasado en los últimos años. Entonces, Mónica, felicitaciones a ti, a Tomás y a todo el equipo por el trabajo. Yo creo que ustedes van a tener la oportunidad de ver una presentación muy enriquecedora. Gracias, Juan. Buenas tardes ya a todos. Un gusto poder contar con todo este grupo de personas, periodistas, medios de comunicación, nuestra familia del Grupo de Energía de Bogotá, los colaboradores de TGI están aquí hoy de forma presencial y aquellos que están de forma virtual. Como saben, la semana pasada estuvimos también cerca a ustedes en los medios, desde el lado de TGI. Creo que ayer fue la presentación de resultados del grupo, presentando los resultados que traemos como negocio. Presentamos resultados del primer trimestre, donde tanto a TGI como al Grupo de Energía entregaron excelentes resultados en nuestra llamada que tuvimos para inversionistas. Hoy para nosotros es muy satisfactorio poder entregarle al país, porque este es un trabajo que TGI hace para el país, y así se lo hemos manifestado a los gobiernos, a los congresistas, a los senadores, a los gremios con los cuales también trabajamos esta hoja de ruta del gas. Y la gran pregunta es, ¿y por qué una hoja de ruta de gas? Recuerden que nosotros venimos en una tarea, aquí hay un ruido en un parlante, ¿será ese? Aló. Una importante tarea de que si realmente el país está comprometido en reducir los niveles de descarbonización, nosotros tenemos que entender juiciosamente cómo lo podemos hacer. Y cuando digo cómo lo podemos hacer, y aquí traigo las palabras del CEO de Chevron, de una manera que no sea ni improvisada ni desordenada. Él decía en un foro que estuvimos, Tomás, tú estuviste ahí, en el CERAWeek en Houston, cuando él decía: una transición energética improvisada y desordenada no es justa, ¿ok? Y sobre esa base, y entendiendo que sí hay un compromiso con lo que es la descarbonización hacia el 2050, pues hay varias cosas que tenemos que entender, y es cómo hacerlo de una manera ordenada, no improvisada, y colocando también en el centro de esta conversación al usuario. ¿Por qué? Porque el usuario al final es quien va a hacer la transición en muchos de los casos, es quien se mueve o va a tener que moverse de un vehículo de una especificación a otra, ¿de acuerdo? De gasolina o de diésel a gas, o es el usuario quien decide también si coloca una estufa de gas, y es nuestro compromiso sí o sí conectar con gas a tantas familias que hoy cocinan con leña. Entonces, educar
es un punto fundamental que también creemos tiene que suceder en esta transición. Tomás les va a contar más adelante que como parte de este estudio encontramos que 9 de cada 10 colombianos, óiganme esta cifra, 9 de cada 10 colombianos no entienden la transición energética, ¿ok? No entienden, y no entienden qué es descarbonización. El ciudadano del común que va ahí abajo caminando no sabe qué es transición, ni sabe qué significa descarbonizar. Entonces aquí hay una tarea muy fuerte en educar primero que todo, en difundir. Ustedes, señores periodistas, tienen un rol muy relevante en lo que significa educar en esta transición, y nosotros, pues lógicamente con el conocimiento técnico, con todos los centros de investigación, entregarle al país cómo hacerlo de una manera ordenada y no improvisada. Si ustedes, dentro de los puntos que también es importante que entendamos existen los compromisos de descarbonización de país hacia 2050, ¿de acuerdo? Pero también es importante que entendamos si es que el sector energético es el gran contribuyente a todo lo que significa este proceso de emisiones. Y antes del sector energético, yo por eso valoro mucho este ejercicio que estamos haciendo, es importante que sepamos que está todo lo que es agricultura, está todo lo que es ganadería, uso del suelo, ¿de acuerdo? Y todos los temas de deforestación. Ahí hay una tarea que es donde están las mayores contribuciones del país antes de entrar al sector energético. Sin embargo, cuando entramos en el sector energético, nosotros tenemos que visualizar cuáles son los recursos que el país tiene y cómo en la medida que esos recursos se empiezan a colocar como una oferta sostenible y sustentable para el usuario, para el industrial, para el ama de casa, para el que sea, nosotros tenemos la capacidad de ir transformando, ir innovando e ir acercando nuevas posibilidades de energéticos más limpios. Esto no es de apagar y prender. Nosotros también tenemos que, al tiempo que buscamos esos desarrollos, tenemos que entender dónde va a estar la masa crítica del consumo. Por tanto, entender esa masa crítica es una oportunidad para entender dónde se van a generar las grandes demandas de esos energéticos, que no es que reemplacen de un día a otro a lo que hoy tenemos. Y es ahí donde el rol del gas empieza a jugar un papel fundamental, entendiendo, como bien se dice, que es el energético de la transición, entendiendo que Colombia es un país gasífero por excelencia y que por tanto nosotros necesitamos de una u otra forma que el país entienda el rol del gas en la transición al tiempo que se va avanzando en la posibilidad de traer nuevos energéticos a la mesa. Entonces, dicho esto, no quiero avanzar en más información, sino que realmente sea el ministro, como le decimos nosotros todavía, el ministro Tomás González, quien a través de todo este grupo de investigación trae 22 recomendaciones. Esas 22 recomendaciones es importante que sepan que fueron presentadas al Ministerio de Minas y Energía la semana pasada y hubo mucho eco en acoger esas 22 recomendaciones porque coinciden con lo que realmente el país necesita, y yo creo que la función de todos es poner al país en el centro, poner al usuario en el centro, poner al industrial en el centro de lo que significan estas decisiones que no van a suceder de un día para otro, ni siquiera en los 4 años del gobierno actual, sino que es una jornada, y como toda jornada la debemos que entender para que sea sostenible, sustentable y podamos avanzar como país. De esa forma le doy la entrada a Tomás. Tomás, bienvenido. Él le encantan estos auditorios y él es un experto en eso, entonces yo me siento. Bueno, muchas gracias, Mónica, por esas palabras. Pusiste la vara muy alta. Espero quedar bien. Pero bueno, no, de verdad, muy buenas tardes. Un gusto ver tantas caras conocidas. ¿Más para acá? Para que se oiga el DCM y listo. Entonces, muy bueno ver caras conocidas. Y lo que quiero arrancar diciendo cosas. La primera es contarles la génesis de esto. Y la verdad, esta conversación empezó con Mónica hace ya más de un año, como decía Juan Ricardo.
y siempre ella tuvo la preocupación de decirnos, tenemos que mirar el sector de gas y cómo entendemos lo que tiene que hacer el gas para ayudarle a este país a que haga una transición mejor. Y tenemos que mirarlo además de manera independiente, de manera objetiva, lo más objetiva posible. Y eso fue lo que le dio génesis a esta ruta. Luego se sumó de lleno el Grupo Energía Bogotá. Y antes de contar la presentación, quiero darles las gracias a todos los equipos. En el caso de TGI, a todo el Grupo de Asuntos Públicos y Regulación, liderado por Laura Villa, que debe estar por ahí. En el caso del Grupo Energía Bogotá, ahí está Jaime, que es la cabeza de regulación del grupo. Con ambos tuvimos discusiones muy enriquecedoras, muy largas y con mucha gente más. Bueno, entonces, sin más ni más, ¿cómo hacemos con la pasada, María del Pilar? ¿Le pido el favor a alguien? Listo, entonces arranquemos. Entonces, la primera cosa es, ¿y para qué una hoja de ruta del gas natural? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué? Y esto tiene dos respuestas. La primera respuesta es para poder identificar el rol que debería jugar el gas en la transición energética en Colombia. Entonces, el primer propósito es eso, ¿qué tiene que hacer el gas en este panorama en el que estamos, en estas metas que nos hemos puesto? ¿Qué tiene que hacer el gas? ¿Qué debe hacer el gas? Y la segunda razón es, habiendo identificado ese rol que tiene que jugar el gas, ¿cómo hacemos que ocurra? El rol que tiene que jugar el gas, que es muy importante, no lo va a hacer solo, no lo va a hacer por sí mismo. Se necesita una serie de acciones muy concretas para que esto pase y podamos beneficiarnos de los beneficios que tiene que dar el gas. Entonces, esta es la razón, la génesis y por qué nos metimos a hacer esta hoja de ruta. Siguiente. Entonces, arranquemos por donde estamos hoy. El sector, ¿cómo está hoy? De manera muy sucinta, ¿en qué estamos? Sigamos. Entonces, hay varias cosas. Primero, esto es nuestro consumo final de energía, final. Y nuestro final de energía, el gas aporta más o menos la sexta parte de este rectángulo que está acá. El gas es tan importante como la electricidad, es casi lo mismo, como la electricidad, como la gasolina y el diésel, o sea, juega un papel determinante. Es uno de los 4 grandes en términos de atender la demanda de energía que tienen los colombianos. ¿Cómo es el consumo de gas? Ustedes ven en la gráfica de abajo, las barras muestran cómo ha ido cambiando desde el año 2000 el consumo de gas y los colores le dicen a uno por sectores que ha ido pasando. Y de aquí salen dos cosas. La primera es que uno puede ver que el consumo del gas está muy concentrado en 2 sectores. Está muy concentrado en la industria, más o menos una cuarta parte, es esto gris de acá, y en el sector residencial, y en el sector termoeléctrico una otra cuarta parte. Y el resto de sectores importantes serían el transporte, la refinación, que tiene como esta parte como un 16%, y el residencial, que tiene como un 18%. Entonces el gas está repartido como en 4 grandes sectores, y el gas, después de haber experimentado un crecimiento muy interesante como hasta 2014-2015, su consumo se ha estancado. Y eso es como el gran elemento de la demanda, como los 2 mensajes básicos de esta parte del consumo de demanda. El gas juega un rol fundamental para abastecer la demanda final de energía, pero es un consumo que se ha tendido a estancar. La pregunta es, ¿cómo vamos a minimizar ese consumo o qué le podría esperar al gas hacia adelante? Entonces, esto por el lado de la oferta. Sigamos, por favor. Por el lado de la demanda, perdón. Por el lado de la oferta, ¿qué tenemos? El panorama que uno encuentra hoy para todas las cosas que se pueden decir de la oferta, casi todas las discusiones y todos los caminos conducen a que hay incertidumbre en la oferta. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Esta gráfica es la cantidad de gas que tenemos como reservas. Estos son los años desde 2010 hasta hoy. La barra verde clara es las reservas probadas, o sea, con las que contamos con una probabilidad suficientemente alta, del 90% o más. Y las barras azulitas son los consumos que hemos tenido año a año. ¿Qué le dice uno a esta gráfica? Los consumos más o menos han estado estables. Miren, 398 en 2010 y 396 en 2021. Un consumo más o menos plano, pero miren las reservas cómo han ido cayendo. La relación reservas-producción, si yo divido las reservas que tengo por la cantidad de consumo que estoy teniendo en cada momento del tiempo, me dice cuántos años me quedarían si sigo consumiendo así. Esa es la línea negra. Y la línea negra pasó de 13.6 años que teníamos aquí a 8 años que tenemos hoy, una caída del 41%. Entonces el país, como decía Juan Ricardo al principio, no ha sido exitoso en encontrar ese gas. ¿Dónde está ese gas que necesitamos? Bueno, sí hemos ido encontrando, pero no lo suficientemente rápido. Y esta incertidumbre sobre de dónde va a salir el gas que necesitamos, cuál es
esa oferta a largo plazo es quizá el factor que domina las discusiones desde el lado de la oferta. Y como dice aquí, si queremos revertir esta tendencia y que las barras verdes suban, pues ahí tenemos elementos, por supuesto, de entorno, tenemos que ver qué reservas efectivamente tenemos. La política energética se vuelve fundamental para poder incorporar reservas. Les doy dos datos. Frente a las reservas que tenemos hoy, si uno contabiliza lo que dicen los estudios, es el gas por encontrar, o sea, los nuevos contratos, el gas por encontrar, podríamos duplicar las reservas que tenemos hoy. Y si sumamos el gas de yacimientos no convencionales, podría pasar lo mismo. Y con el offshore igual. Entonces tenemos ahí tres grandes fuentes de gas. La pregunta es, ¿las vamos a desarrollar o no las vamos a desarrollar? ¿Vamos a buscar? ¿No vamos a buscar? Y ustedes ven el panorama. Sigamos. Entonces tenemos la demanda, tenemos la oferta. Aquí está cómo está el sector organizado. El sector está organizado por sus diferentes segmentos. Entonces tenemos la exploración y producción. Las fuentes de gas más importantes en Colombia están aquí en los llanos orientales. Bueno, los campos que han declinado en La Guajira. Y en Córdoba, los campos de Córdoba y Sucre son las tres grandes fuentes. Y tenemos, desde hace unos años, desde el 2016-17, tenemos una planta de importación de gas en Cartagena. Esa es la exploración y producción. El transporte, bueno, tenemos las grandes compañías de transporte. Ahí en el mapa amarillo se ven las grandes infraestructuras de transporte. Tenemos el segmento de distribución, que es el que lo lleva a los hogares, y la comercialización. Estamos desagregados en esos cuatro segmentos. Y tenemos un gestor, que lo que el gestor es facilitar las transacciones en el mercado, facilitar las subastas, facilitar la compra y venta de gas, provisión de información. Entonces ahí tenemos esa demanda, esa oferta con un sector organizado así. Y esto es importante porque ahora en las recomendaciones van a ver que tenemos cosas para decir de esto. Entonces, consumo estancado, consumo relativamente estancado, con un gas que es muy importante para atender la demanda, una oferta con gran incertidumbre en el largo plazo y un sector organizado en segmentos que está fundamentalmente regulado, es como está el sistema. Entonces la siguiente pregunta, partimos de ahí, la siguiente pieza en este rompecabezas es, ¿y qué percibe la gente? Esto es importante porque en todos los temas de transición, esto no es un tema solo de las empresas que piensan, esto es la gente, cómo va a ser socia o no, cómo percibe, cómo entiende los temas de transición. Y nos dimos a la tarea de ir y preguntarle a la gente, hicimos estudios en 5 ciudades, encuestas en 5 ciudades, escogimos Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Riohacha para que tuviéramos representado el consumo, donde se forma la mayor parte de la opinión pública colombiana, diferentes regiones del país y también en el caso de La Guajira tienen gas, tienen carbón, tienen sol y viento y tienen desarrollo de proyectos y transición muy de cerca. E hicimos cualitativo y cuantitativo. ¿Qué nos dice la gente? Digamos, tenemos mucha información, pero me voy a concentrar en 2 o 3 cosas. La primera es esta gráfica. Ustedes lo que ven es diferentes barras de colores, cada color es un energético y las barras, lo que se hace aquí es la gente que dice que el energético sí tiene el atributo menos la gente que dice que no. Entonces, por ejemplo, en el caso del gas, cuando preguntamos si es un combustible de unos costos, de buenos costos, que en términos de costos es bueno, cuando yo sumo la gente que dice que sí menos la gente que dice que no, me da el 16%, es decir, tiene ese atributo muy marcado, es muy favorable, muy asociado según la percepción de la gente para el caso del gas. Entonces ustedes cuando ven esta barra y ven los detalles, quizá me toca decir una cosa más y es los energéticos que tenemos aquí fue lo que nos dijo la gente. Fíjense que aquí hay electricidad, pero también hay solar y también hay eólico. ¿Por qué? Que la gente lo conceptualiza así. Entonces uno puede sacar un par de conclusiones de esto. Lo primero es que el gas, en la cabeza de los usuarios, en la cabeza del público en general, el gas es el que tiene la atribución de ser el más competitivo, el mejor en términos de precio para los consumidores. Fíjense que los demás o son negativos o no alcanzan niveles tan altos. Esa es la gran fortaleza del gas. La otra cosa que podemos ver es que el gas no está muy posicionado ni en impactos en salud ni en impactos en términos ambientales. Fíjense que aquí la opinión está dividida, de hecho aquí en el caso de impacto ambiental es -8 y aquí la opinión está más o menos mitad y mitad. Sin embargo, la gente considera que es un combustible confiable y que su no potencial, sino su potencia también tiene algún cuestionamiento, por ejemplo los taxis para subir las lomas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos atributos?
que la gente el gas lo percibe fundamentalmente a través de su precio. Es un energético que lo tengo cuando lo necesito, que me ayuda, que puedo depender de él porque tiene muy buenos precios, pero no estoy convencido, o porque no sé, o porque no lo creo, que en términos ambientales y en salud pueda traer lo que es capaz de traer. Entonces, lo primero, sigamos. Le preguntamos a la gente, bueno, muy bien, entendiendo lo que ustedes piensan de los energéticos, siguiente, por favor. Le preguntamos a la gente, bueno, ¿y la política? ¿Usted qué tanto conoce la política energética? Miren este primer gráfico. 87% de la gente dice, no sé qué es transición energética ni la política de transición, contra un 13% que sí. De ahí viene el 9 de cada 10 personas que les dijo Juan Ricardo, no sabe de qué se trata la transición energética, contra más o menos un 10 que sí. Luego le preguntaron a la gente, bueno, y estamos montados en todo este cuento por la carbono neutralidad. ¿Usted sabe qué es eso? 95% de la gente dice, ni idea. Siguiente, amigo periodista, ¿no? Y luego, cuando le preguntamos si usted sabe cuáles son los compromisos que ha hecho el país en materia de transición, el 80% de la gente dice que no, y el 18% dice que sí. Cuando uno verifica y preguntamos más, se da cuenta que ese 18% tampoco es que lo tenga tan claro. Pero esto nos muestra, estos círculos, estas pedazos, estas tajadas amarillas tan grandes, nos da una idea de en la cabeza de la gente cómo está este tema de la transición. Cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿y usted sabe qué quisiera? ¿Cómo quisiera que se condujera la transición? Cuando empezamos a darle más información, la gente dice, sí, yo quisiera fuentes limpias, yo quisiera que nos ocupáramos de que la gente tenga acceso, quienes no tienen acceso, y sería muy importante que no vayamos tan rápido. La gente lo percibe así. ¿Por qué? Para cuidar lo económico. Si vamos muy rápido, y eso puede lesionar lo que yo tengo que pagar, puede aumentar lo que yo tengo que pagar, o puede ponerme en desventaja en términos económicos, no quisiera que fuéramos tan rápidos. La gente también nos dice, una mayoría, nos dice que no le gusta el impuesto al carbono, porque eso encarecería los combustibles de los que mucha gente depende. Entonces esa tensión entre lo ambiental y lo social, en queremos hacerlo limpio, queremos reducir las emisiones, queremos descarbonizarnos, está muy mediado por el bolsillo. Y si lo hacemos, ¿eso qué quiere decir en términos de impacto económico? Y tenemos que hacer una transición que cuide las dos cosas. Y esto es sumamente importante porque en términos de toda la política de transición, en términos de las discusiones que se están haciendo, en términos de la participación que quiere promover este gobierno, no se nos puede olvidar que la gente viene con desconocimiento sobre los temas fundamentales, pero con la claridad de que me gustaría que avancemos, pero mucho cuidado con mi vulnerabilidad económica. Pues son varias preguntas, si quieres ahora al final miramos y te doy unos porcentajes, pero es una mayoría, yo diría así de la cabeza que más o menos de cada 3 personas, 2 quieren ir más despacio y una quiere ir más rápido y privilegiar lo ambiental. Ojo, no es que sea unánime, ¿no? La gente que sí está parada diciendo, no, aquí lo ambiental tiene que ir por delante y tenemos que ponernos muy serios con esto. Y otra gente nos dice, sí, pero cuidado, porque es que yo necesito las 3 comidas, yo necesito los ingresos, yo necesito pagar lo que necesito pagar. Bueno, en fin. Bueno, entonces, desconocimiento, digamos. Y la otra cosa que queríamos compartir es que el gas tiene unos espacios muy importantes por ocupar. Cuando uno, aquí le hicimos unas preguntas a la gente y la gente decía qué tan de acuerdo estaba que eso se le aplicaba al gas o no. Miren el primero, la calidad del aire es un problema que me preocupa mucho. 92% de la gente, casi unánime, nos dice, me preocupa mucho, mucho. Y es bastante homogéneo entre ciudades, me preocupa muchísimo. Pero cuando uno va a la última y le pregunta a la gente, bueno, ¿y el gas natural es el combustible que mejor puede cuidar la calidad del aire? Fíjense que esto se cae al 58%. Entonces el gas tiene un potencial de ayudar con las emisiones, el gas de reducir emisiones, el gas tiene un potencial de sustituir, de mejorar la calidad del aire, pero la gente no lo está reconociendo así. Entonces aquí hay un espacio en que el gas no solo es barato, como lo percibe la gente, y es un combustible que quiere mucho por su precio, sino que también puede tener beneficios acá, pero la gente no lo sabe. Y tenemos que contárselo porque eso va a facilitar todas las acciones que hay que tomar, la legitimidad de las acciones que hay que tomar. Y menos, el gas natural es muy importante en mi vida diaria y hoy en día. 4 de cada 5 personas dicen que sí. El gas natural es el combustible que genera menos emisiones de CO2. Ya hay solo 2, a pesar de que es así,
solo 2 de 3 dicen estar de acuerdo. El gas natural es el combustible que menos cantidad de material particulado genera. 2/3 partes están de acuerdo, una no. Entonces aquí tenemos una brecha de pedagogía, de percepciones, de conocimiento, que es importante llenar para poder viabilizar y apalancar todo lo que se necesita. Bueno, muy bien, sigamos. Hablamos también, y aquí pongo entre comillas los expertos, porque pues, más que expertos lo que hicimos fue hablar con gente de toda la cadena, desde la producción hasta el consumo, hablamos con toda la gente de la cadena, y hablamos también con consultores, con reguladores, con gobierno, hicimos un esfuerzo por hablar en profundidad con todo el mundo, unas entrevistas largas, a ver esa gente que está involucrada en la cadena, cómo ve los problemas de la cadena. Y estos son los principales problemas, las principales preocupaciones, los principales elementos que salieron. Del lado de la demanda, ¿qué preocupa? La necesidad de asegurar el respaldo térmico para la generación, es decir, que haya el gas para las térmicas. Esta discusión se va a calentar, además, muchísimo a final de año. Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque muy seguramente viene un fenómeno del Niño, cuando no se puede generar con agua hay que generar con térmicas, las térmicas quieren, necesitan gas, las que no son de carbón, la demanda se puede triplicar o más, y vamos a necesitar ese gas. Y si no tenemos ese gas, se lo tenemos que quitar a alguien para poder dárselo a las térmicas. Entonces, ¿va a haber o no va a haber problemas de abastecimiento? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que el Niño va a poner de presente la necesidad de avanzar en garantizar una oferta de gas mucho más sostenible y confiable. Segunda preocupación, el bajo crecimiento de la demanda. ¿Y por qué le preocupa a esta gente eso? Dicen, hay mucha incertidumbre sobre la oferta, el consumo residencial está saturado, es difícil sustituir la industria, sustituir carbón por gas porque los precios simplemente no dan, y hay una ausencia de contratos de largo plazo. Esto también es muy, muy importante. Hay mucha gente que nos dijo, industriales que nos dijo, yo me quiero pasar a gas, yo quiero poner mis calderas a gas, pero no encuentro esos contratos de largo plazo para poder hacer las inversiones y estar tranquilo. Entonces es muy importante esto. Encuentro el gas de la oferta. Tal cual, sí. Buen punto, Mónica. Lo que nos dicen es exactamente eso. Yo voy donde el distribuidor me dice, yo quiero venderle gas, yo tengo listo y quiero vender contratos, pero no estoy seguro si tengo la oferta de largo plazo que usted necesita. ¿No? Del lado de la oferta, ¿qué nos dijeron? Incertidumbre sobre la disponibilidad de gas. El gráfico de reservas que ustedes vieron no es claro. Los productores son mucho más optimistas, obviamente ellos tienen más información que el resto, pero lo cierto es que en términos de, como le dicen en póker, a uno muestra las cartas, en términos de las cartas, que son las reservas probadas, tenemos aquí grandes dudas. Y tenemos unas señales de política que no son las más conducentes a que haya inversión. Ustedes han visto, han cubierto todo el tema de contratos nuevos sí, contratos nuevos no, estas áreas no, vamos a intervenir tarifas, y eso pone muy nerviosa a la inversión. Desde el punto de vista de tecnología, el tema que más sale es la captura de carbono, es decir, cuando uno quema el gas o el combustible, es el poder capturar las emisiones, es el desarrollo tecnológico que más se mencionó, y también en los desarrollos del hidrógeno, el gas como la puerta de entrada. El gas nos va a permitir, en la medida que haya captura, sobre todo poder empezar a producir hidrógeno, emisiones. Del lado regulatorio, le falta competencia al sector, sobre todo a ciertos segmentos, mucho más competencia en la comercialización, mucho más competencia en la producción sería fundamental para lidiar con los problemas de precios. Y desde el punto de vista ambiental, lo que fue unánime es, si no le ponemos precio al carbono, no se va a poder hacer la sustitución. ¿Por qué? Porque si yo le pongo precio a las emisiones, por ejemplo, el carbón va a ser mucho más costoso que el gas, si se le pone el precio adecuado. Y eso es lo que facilita que se haga la sustitución. Lo mismo en transporte. Entonces, si no se da esa señal de precios, va a ser muy difícil. Y ustedes vieron que la reforma tributaria pasó, y en la reforma tributaria se hicieron cosas muy marginales en términos de impuesto al carbono. Pero pues uno, si tiene ese compromiso con el cambio climático, ese hubiera sido una gran oportunidad para dar una señal en este sentido, que no la vimos. Entonces, fíjense, seguimos construyendo las piezas. Entonces tenemos la oferta, tenemos la demanda que es clave y está estancada, tenemos la oferta con la incertidumbre, tenemos la gente que quiere al gas y conoce parcialmente lo que es, y tenemos unos expertos o los que están en la cadena que nos están diciendo esto es lo fundamental de la problemática.
Entonces, con todo eso sobre la mesa, con todas esas cosas, dijimos, bueno, ¿y entonces el futuro qué? Partiendo de esta realidad y partiendo de lo que percibe la gente, ¿qué nos puede parar el futuro? Sigamos. Porque eso es lo que nos permite entender el papel que debería jugar el gas hacia adelante. Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué hicimos para hacer esto? Nos dimos a la tarea con los equipos de TGI de construir 3 escenarios que fueran distintos, pero que podrían decirnos esto para dónde puede coger. Porque los análisis de escenarios le permiten a uno explorar el futuro, hacer preguntas de qué pasa si. ¿Cuáles son los escenarios? Les pusimos, tienen la letra D, que quiere decir descarbonización, y lo que sigue es cuándo sería o cómo sería esa descarbonización. El escenario 3 es si nos alcanzamos la carboneutralidad en 2050, el escenario 2 si la alcanzamos en 2070, y el tercero, si seguimos como vamos, así se llaman en la literatura, BAU por las siglas en inglés de seguir como vamos o business as usual, siempre que vean esa sigla. Entonces tenemos esas 3 escenarios. ¿Qué los diferencia? Los diferencia la tecnología, ¿no? Unos de los escenarios están más arriba que otros, esto quiere decir que hay diferencias en la tecnología, y la otra gran dimensión es la regulación, el entorno regulatorio. ¿Y qué quiere decir eso? En el caso de 2070 y en el caso de 2050 hay un amplio desarrollo tecnológico. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que se desarrolla más en el caso de 2050 son las tecnologías que le compiten al gas. Se desarrolla más rápido las baterías, solar y eólico, etcétera, etcétera. En 2070 lo que se desarrolla muy rápido es la producción de hidrógeno, cae de costo rápido, y la captura y almacenamiento de carbono principalmente se desarrolla muy rápido. Y el entorno regulatorio, básicamente lo que nos está diciendo es que aquí contaríamos con más reservas de gas, le apostamos al offshore, le apostamos a los no convencionales, le apostamos a los nuevos contratos, mientras que aquí nos restringimos, como está diciendo la política actual. Y en el escenario tercero, seguimos como vamos. Entonces tenemos esos 3 escenarios, uno mucho más favorable al gas, uno al desarrollo del gas, uno menos favorable al desarrollo del gas, uno más favorable al desarrollo del gas, y uno en que seguimos como vamos. Con esos escenarios, metimos todos estos números en un modelo que nos ayuda a contestar una pregunta. ¿Cuál es la manera más barata de cumplir las metas de descarbonización sujeto a todo lo que tiene cada escenario? Entonces, para cada escenario corrimos los modelos y miramos cuál es la forma más barata de asegurar que se atienda la demanda, cumpliendo con todos los elementos del escenario. Les voy a mostrar 2 láminas sobre los resultados de futuro. En este lado tenemos la demanda final de energía por sectores, y en este lado tenemos la demanda final de energía por combustibles. Entonces aquí tenemos 3, los colores, pues ahí están los años, tenemos unos cortes como cada 10 años, y los colores de las barras son los combustibles y la altura es cuánta energía. Entonces, ¿qué le dicen a uno estas 2 gráficas? 3 grandes mensajes. La gráfica de la izquierda, si uno ve aquí la demanda, crece por ahí una tercera parte, pero el PIB, la economía, casi que se triplica. Entonces, si uno va a lograr sostener una economía que se triplique con menos cantidad de energía, lo que está diciendo es que se necesita mucha eficiencia, unas ganancias muy importantes, muy grandes en eficiencia, y es fundamental. Es distinto en los distintos sectores, pero en industria es fuerte, en transporte es muy, muy fuerte, sobre todo en ciertos segmentos. Necesitamos mucha más eficiencia, el primer bullet. En el lado de cuando uno combustibles saltan 2 conclusiones que son los bullets 2 y 3. La primera es la electricidad, que es el amarillo. Cumplir con las metas de descarbonización quiere decir que la economía se tiene que electrificar, que las barras se tienen que volver muy amarillas, muy, muy amarillas. Y eso supone hacer un montón de cosas, pues expandir la generación, y ustedes han visto los problemas que estamos teniendo con los nuevos proyectos, expandir la cogeneración de bajas emisiones. Piensen en La Guajira, ahí hay un esfuerzo enorme que tenemos que hacer. Pero se tiene que electrificar la economía. Deberíamos descarbonizar completamente la generación a 2030 si queremos cumplir con las metas de descarbonización a 2050. A 2030 deberíamos tener una matriz de generación de 0 emisiones. Y el tercer escenario, tercer elemento que es el más importante para esta discusión es este color naranja que hay aquí, que es el gas natural. Y el mensaje que sistemáticamente nos salió en todos los análisis
es que fíjense lo que se necesita, lo que pasamos de tener hoy, casi 200, a lo que necesitaríamos en los 3 escenarios. En 2040 tenemos el doble o casi el triple en los distintos escenarios. Entonces necesitamos más gas, no menos gas para hacer la transición energética. Contraintuitivo, si el gas genera emisiones, ¿cómo es que uno necesita el doble del gas a 2040 para poder hacer la transición a mínimo costo? Bueno, la razón es porque el gas le permite a uno hoy, ya, sustituir emisiones de otros sectores mientras se desarrollan comercialmente las tecnologías que no están listas. Entonces, el gas me permite, por ejemplo, sustituir carbón en la industria, que es una fuente importante de crecimiento para el gas, lo sustituyo hoy, ya. En el caso del transporte lo mismo, ahí hay unos nichos fundamentales que son el transporte de carga y los transportes, digamos, de carga pesada. Entonces, si logramos hacer eso, ven que el gas tiene que ir creciendo aceleradamente y luego, miren el escenario 2050, que es el que se conmesura más con lo que ha anunciado este gobierno y por donde ha querido llevarnos este gobierno. Fíjense que aquí en 2050 tenemos el gas crece, se duplica más o menos a 2040 y luego se empieza como una salida del gas porque ya lo tienen que reemplazar las otras tecnologías y ya se acerca el momento de la carboneutralidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje de estos números y de estos rectángulos anaranjados? El mensaje de fondo es que el gas es el combustible de la transición. Eso no es un eslogan, eso es una realidad. El gas tiene la llave para conectar el presente del sistema energético con el futuro del sistema energético que queremos a 2050. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Bueno, sustituyendo mientras están listas las otras tecnologías. Esa es la importancia que tiene el gas natural para nosotros y quizá el mensaje principal de este trabajo. Necesitamos más gas y no menos gas para cumplir las metas ambientales. Sigamos. Pues estas cifras están si nos volvemos un segundo, estas cifras están en petajulios, pero se pueden convertir a la unidad que tú quieras, pero por eso me importa es el nivel, de 200 más o menos a 400, en el escenario más agresivo desde el punto de vista de descarbonización, ¿no? Y en los otros escenarios, bueno, el gas ahí sí crece mucho más. Pero entonces, fíjense, conecten eso con el gráfico de reserva. Necesitamos más gas, tenemos gas. La pregunta es, ¿y por qué no desarrollamos las reservas de gas? ¿Para qué nos exponemos a unas reservas que cuestan más, que no pagan impuestos, que generan más emisiones al tener que traerlas, que nos pueden poner en problemas en términos de seguridad energética si nos concentramos en un solo proveedor, si lo traemos de Venezuela únicamente, si eso se pudiera? Entonces, ahí hay 1000 preguntas, pero ahí está la conexión. Necesitamos más gas, tenemos el gas, ¿por qué no lo desarrollamos? Sigamos. Y la otra gráfica que quería contarles es ya directamente sobre el gas. El gas es fundamental, ya metiéndose un poco más en el detalle, en sectores difíciles de descarbonizar. La industria es muy difícil de descarbonizar y el gas nos tiene ahí una palanca, nos tiene una herramienta, y el gas va a ser fundamental en la producción de hidrógeno azul. El hidrógeno azul es el hidrógeno que se produce a partir del gas y las emisiones se capturan. Eso es lo que lo hace. Y el hidrógeno azul es la puerta de entrada al hidrógeno a través del gas natural, mientras se vuelve competitivo el hidrógeno verde, que es completamente con energía eléctrica de bajas emisiones. Entonces, eso es un rol fundamental para el gas. El gas también juega un papel muy importante en la generación a través del hidrógeno. El segundo elemento es que, ¿cómo le va al gas? Depende de qué tanto le metemos el acelerador a la descarbonización. Cuando uno no le mete mucho el acelerador a la descarbonización, pues realmente no hay sustitución por carbón, no hay sustitución por líquidos y el gas está un poco en el panorama que está hoy, como con una sexta parte de la demanda. Si le metemos el acelerador demasiado rápido y adelantamos la transición como se ha planteado, lo que va a pasar es que ni el gas nos va a servir porque el gas genera algunas emisiones. Entonces necesitamos poner el acelerador como en el punto justo, como en el punto ideal, que es lo que nos va a permitir hacer la transición sin tantos impactos y disrupciones desde el punto de vista de costos. Y por último, este es el lado de la demanda de gas natural por sectores, este es el lado de la oferta. Miren lo que pasa por el lado de la oferta. En el lado de la oferta, 2030, miren los colores de esta barra, o los colores de estas barras que necesitaríamos a 2030. En el escenario actual,
con las restricciones de reservas que tenemos, miren que las importaciones serían como el 40% del total de la demanda. Curiosamente, esa es la misma cifra que estaba importando Europa de Rusia antes de la guerra, el 40%. Entonces necesitaríamos el 40% de importaciones, dependeríamos de lo que está por encontrar, y otras reservas, y esto sí sería lo que tenemos mucho más seguro. 2030. Mira, aquí está el 2030. Entonces, ¿qué haga uno con las reservas? Depende de si tiene. Offshore es el negro. Offshore en este escenario no nos entra porque lo podemos satisfacer la demanda sin la barra negra, si uno ve los colores, pero en otros escenarios. Ahí, ¿sabe qué le digo? Bájese el documento y nos llama si tiene preguntas. No les podemos. Entonces voy a decirlo para que no haya confusiones, para atender tu pregunta. Este es el escenario, que dice de 2050, en que tenemos carbono neutralidad en 2050 y tenemos las restricciones de reservas que ha planteado el gobierno. Entonces, con esas restricciones de reservas, descarbonizándonos a 2050 y con una tecnología que va avanzando digamos, lo que terminaría pasando es que no vamos a ser capaces de atender toda la demanda de gas sin importar el 40% del gas. No, a 2030. A 2050 lo tienes que importar todo porque se te acabaron las reservas. O sea, la barra roja le muestra a uno cuántas importaciones tiene que tener y en el 2050 es la totalidad de la barra, la totalidad. En 2040, ¿por qué? Porque estamos renunciando al desarrollo de reservas. Cuando uno no lo hace, que es lo que ocurre en los otros escenarios, pues fíjense que ahí estamos exentos de importaciones. ¿Qué hubo? Lo que yo le diría lo siguiente, es muy difícil anticipar precios a 2050, ¿no? 23 años de proyecciones de precios, cuando uno se equivoca de aquí a diciembre, imagínense a 2050. Pero, habiendo dicho eso, nosotros sí sabemos muchas cosas. El gas importado, lo que les decía ahora, no paga impuestos, no paga regalías en Colombia como lo hace el gas nacional. El gas importado, al traerlo se generan emisiones en esos tanqueros, esos buques metaneros se generan emisiones. El gas importado en general debería ser más caro por esos costos de transporte y el gas importado, si decidimos concentrarnos en una sola fuente como Venezuela, tenemos que pensar en las restricciones de la guerra de Ucrania. ¿Queremos depender de un solo proveedor? Hoy las relaciones están bien, mañana, entonces tenemos que pensar también en la vulnerabilidad por ese lado. Entonces esto es muy importante en términos de la discusión, porque ¿qué hagamos con las reservas? Nos va a determinar cómo es la composición de nuestras fuentes, si necesitamos importar o no. Y fíjense que en todos los casos, lo verde juega un papel menor. Es todo lo que tenemos por desarrollar. Déjenme terminar y luego hacemos todas las preguntas. Bueno, anótala. Bueno, listo. Bueno, entonces esto en términos de la oferta, ¿no? Y los riesgos de abastecimiento y precios dependiendo de los desarrollos que hagamos. Bueno, sigamos. Entonces ya con esto cerramos, sigamos por favor. María del Pilar, ¿me ayudas con la siguiente? Ya, listo, gracias. Entonces, devuélvanse una, por favor. Yo les digo cuándo. No, la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, venimos de un panorama en el que tenemos gas que es importante para el consumo y que su consumo está como estancado. Oferta que tiene grandes incertidumbres, tenemos un mercado muy regulado por los diferentes segmentos, tenemos una gente que quiere el gas, que no conoce todos sus beneficios, que no sabe mucho del tema de transición, pero que aún sin saber quiere ir en una transición que le cuide su bolsillo, que ojalá avancemos en lo ambiental, pero que mayoritariamente le cuide su bolsillo. Y tenemos unos escenarios de futuro que nos dicen el gas puede ser esa llave para hacer esa transición a mínimo costo y tratar de conciliar lo ambiental y lo social de la mejor manera posible. Entonces la pregunta es, listo, si eso es así,
¿qué es lo que necesita el gas para poder lograrlo? Porque pues una cosa es hacer ahí el PowerPoint e identificar el número, pero otra cosa es volverlo realidad. Y para volverlo realidad es que están las 22 recomendaciones. Yo no voy a ir por las 22, por supuesto está en el documento y podemos conversar con ustedes cuando quieran, pero voy a mencionar algunas y les voy a decir que las agrupamos las 22 como en 3 grandes grupos. Sigamos, por favor. Listo. Entonces debemos tomar acciones en 3 frentes. Unas recomendaciones tienen que ver con oferta y demanda, lo que hay que hacer en oferta y demanda. Otras tienen que ver con el plano regulatorio y de política pública. Y un tercer grupo de recomendaciones, lo que hay que hacer en términos de ganar legitimidad y fortalecer las comunicaciones, que es muy, muy importante. ¿Qué ejemplos hay en el caso de oferta y demanda? Una es especialmente de la presentación que hemos hecho y es necesitamos desarrollar nuestras reservas, ojalá todas las reservas. No hay, creo yo, no hay una buena razón para no firmar nuevos contratos de exploración y producción, no hay una buena razón para no apostarle duro costa afuera y deberíamos por lo menos, eso bueno, creo que es una discusión que ya está muy enredada, pero deberíamos, ojalá hubiéramos dejado terminar los programas pilotos para saber si eso sí iba a ser la hecatombe ambiental o no y poder tomar una decisión más informada. Pero tenemos que desarrollar todas las reservas. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho gas de largo plazo. Y necesitamos también los contratos de largo plazo. Entonces ahí hay una primera recomendación muy fuerte en términos de oferta y demanda. Otra es que necesitamos una política activa de sustitución de otros combustibles por gas, donde el gas pueda bajar las emisiones y ayudar al bolsillo, pues qué bueno que el gas pueda entrar ahí y eso se tiene que impulsar para que ocurra con políticas como el impuesto al carbono y otro tipo de políticas. Y la tercera es que hay una cosa que hace la UME, ustedes la deben haber visto, que se llama el Plan de Abastecimiento de Gas, donde mira el panorama del gas e identifica unos proyectos. Esos proyectos son críticos y necesitamos que se hagan, que se vuelva obligatorio hacerlos una vez se identifiquen. ¿Cuánto nos demoramos en hacer la conexión de gas entre la costa y el interior? Nos demoramos muchísimo, sin haberse necesitado que nos demoráramos tanto. Entonces ahí hay 3 recomendaciones del lado de oferta y demanda. Del lado de regulación, tenemos que resolver si le vamos a poner impuesto al carbono o no. Que si uno no le pone precio al carbono va a ser muy difícil que se hagan los cambios. Es difícil políticamente retador, pero si no hay cambios en los precios que uno lo induzcan a uno a comprar el combustible que es de menos emisiones, pues va a ser muy difícil que la gente voluntariamente lo haga. Otra de las recomendaciones es, en el caso de transporte, que es lo que nos convoca aquí en TG, en el caso de transporte tenemos que salir del esquema actual en que las tarifas se cobran por distancia para pasar a un esquema, sea de estampilla o sea de entrada-salida, un esquema que permita construir la infraestructura que nos hace falta y que por ese sistema de distancia tiene algunos lugares con dificultades de nueva infraestructura. Y por último, en regulación, la tercera cosa que les diría en regulación, mucha más comercialización independiente, más competencia en el segmento de comercialización, más comercializadores que entren con tarifas y traten de ganarse los clientes. Y en el último punto, en el punto de legitimidad y comunicaciones, la primera cosa es tenemos que acompasar la transición energética y la fiscal, que hay muchos municipios y mucha inversión social que depende de las regalías que dan el petróleo y el gas. Y eso es un problema no menor. Muchos de los municipios son categorías 5 y 6. La mayoría de esos municipios tienen niveles de necesidades básicas insatisfechas, los que reciben regalías directas por encima del promedio nacional. O sea, son municipios que necesitan esas regalías. Tenemos que darle una respuesta para no hablar de los empleos que se pueden perder. Necesitamos hacer mucha pedagogía y ahí ustedes se vuelven fundamentales. Ustedes vieron el conocimiento de la gente. Necesitamos, además, tiene que ser una pedagogía que le diga a uno la verdad en términos de los costos que esto supone y las disyuntivas. Aquí hay disyuntivas, esto no es libre de disyuntivas y decisiones difíciles y hay que contarle eso a la gente. La gente es muy inteligente cuando hace estos grupos y análisis de opinión pública, se da cuenta de eso, la gente es muy inteligente, pero a la gente le falta información para tomar mejores decisiones y hay que decirle la verdad, mire, esto es así, esto va a valer esto, aquí hay que escoger si nos vamos más por acá o más para allá. ¿Ustedes cómo lo ven? Lo hacemos. Y por último, tenemos que llevar el gas a todos esos hogares donde sea económicamente viable, económicamente tenga sentido, tenemos que llevar el gas. ¿Por qué? Porque esto es combustible confiable, un combustible más barato, ustedes ven lo que la gente piensa en términos de precio, esto es acceso y esto es calidad de vida. Entonces, con esto termino, sigamos.
Ahí ustedes ven ahí las primeras 8 recomendaciones, quién es el responsable y si es un tema de corto, mediano o largo plazo. Sigamos. Aquí está la segunda parte de las recomendaciones, de la 9 a la 15, también con los responsables y si es corto, mediano o largo plazo. Sigamos. Y la tercera, que nos lleva hasta la recomendación número 22. En el documento están obviamente mucho más desarrolladas, pero ahí tienen esa hoja de ruta del gas. Sigamos. Y termino con este mensaje. El país necesita el gas para poder hacer una transición a mínimo costo. Pero eso no va a pasar si no se toman las acciones de política y las acciones de regulación para que esto sea posible. Y lo que esperamos con esta hoja de ruta es que se entienda esta necesidad, se entienda la importancia de hacerlo y ojalá se abra la discusión a ver cómo tomamos las acciones requeridas. Muchas gracias. Creo que pues está muy claro de que de una u otra forma que ustedes entiendan el primer punto de lo que busca esta hoja de ruta y es el posicionamiento del gas como el energético clave en la transición. Para nosotros será éxito si hoy salen de aquí y tienen la claridad de lo que esto significa. En cualquiera de los escenarios que nosotros mapeamos las cosas, como le decía yo a Tomás cuando empezamos a correr este estudio, si hay una transición tiene un comienzo y tiene un fin, y ustedes pueden darse cuenta que hasta en los escenarios de descarbonización más ácidos que tenemos que garantizar la oferta de gas en el país hasta el 2050 para poder hacer esa transición energética de la que yo hablo de forma ordenada, ¿de acuerdo?, para que pueda ser justa. El otro punto que es sustancial y que creo que también se lo tienen que llevar muy bien es la certeza de la oferta. Nosotros no podemos transicionar o no nos podemos mover en esa transición con niveles de crecimiento de demanda de gas que solamente alcanzan el 3%. Ese es más o menos el número que hemos tenido de cómo ha venido creciendo la demanda de gas. Necesitamos un crecimiento de la demanda en mayor proporción a ese 3% y para que eso pueda existir, tener visibilidad de la oferta es fundamental para que el industrial o quien está haciendo ese proceso de conversión se pueda mover en esa dimensión, porque si no, es un poco lo que estábamos diciendo y es realmente no contrato más gas ni lo contrato a largo plazo porque no tengo certeza de fuente. Entonces, lógicamente, voy a incurrir en una serie de costos sin saber qué va a pasar. Y por el lado de la oferta de gas, tenemos toda una tarea en seguir fortaleciendo la demanda de gas, ¿de acuerdo? El país en transición energética ha hecho transiciones muchos años. Nosotros venimos del etanol, no se nos olvide. La gente consumía etanol y hoy en día está con consumo de gas. Eso también es transición, eso no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Cocinol, ¿de acuerdo? Todo eso ha sido transición y a uno eso no se le puede olvidar, ¿de acuerdo? Y todavía tenemos familias en Colombia que cocinan con leña y es nuestro compromiso llevar a esas familias, a ese 1.600.000 familias, que son más o menos 10 millones de colombianos, poderles colocar el energético del gas que sea accesible, ¿de acuerdo? Pero ¿qué necesitamos? Entonces ya les decía, necesitamos un crecimiento de la demanda mayor, necesitamos que la oferta sea completamente visible y transparente para que realmente se haga la transición. Necesitamos que esa transición, como lo decía yo, pues sea realmente justa y necesitamos también una regulación
que al tiempo que nosotros nos vamos moviendo en la dimensión de lo que significa la transición, estimule, ¿de acuerdo?, a esos segmentos que están haciendo la transición y no los castigue. Por tanto, Tomás lo mencionaba, en esta tributaria nosotros teníamos como la ilusión que el tema de la descarbonización o los beneficios que le debían llegar a estas empresas que ya habían hecho avances, pues se vieran, y no sucedió. Como digo yo, a veces el audio y el video como que no están sincronizados, ¿ok? Pero bueno, tenemos todavía por delante más tiempo para ver si logramos la sincronización. Que con estos puntos que yo les menciono a ustedes, es importante también que entendamos que el gobierno tiene un rol fundamental y es seguir atrayendo, o sea, para nosotros tener la infraestructura correcta para todo lo que necesitamos, desde lo que significa poder avanzar en la infraestructura del país para tener el país más conectado, es fundamental. Por tanto, proyectos como los actuales que tenemos todavía que no son bancables, poder conectar el Pacífico colombiano a través de una regasificación, entender si cabe una regasificadora más en la costa norte del país o no, son temas que tienen que estar en la agenda y que entre tanto eso pase, pues sí creemos que hay otros mecanismos desde lo que significa la agenda regulatoria que tienen que pasar. Tomás los mencionaba también y yo se los reitero, que es básicamente el poder. Yo le doy el nombre porque es que como yo no venía de este sector, entonces yo me invento nombres para entenderlos más rápido. Entonces yo digo anillar la infraestructura, anillar, ¿sí? O sea, como que no tengamos que estar pagando un peaje por cada sitio que pasamos, desde el punto de vista de transporte, sino realmente poderla anillar, como digo yo, toda la infraestructura o buscar tarifas que desde el punto de vista económico, todo lo que es Enterexit también es una opción, pero ahí hay una tarea todavía del regulador con la cual tiene que avanzar y en las que estamos convencidos que puede hacerse una gran tarea. Para nosotros es sustantivo que ustedes entiendan que cuando este es un estudio para ustedes, este es un estudio para el país, ¿de acuerdo? Nosotros desde TGI, ¿qué estamos haciendo? Y es importante que sepan cuál es nuestro compromiso con la descarbonización. Además de entregarle esta hoja al país, también es importante que sepan que nosotros no podemos hablar y no nos podemos parar en un escenario a decir sí que se descarbonice el país si no estamos haciendo la tarea en nuestra propia casa, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros traemos iniciativas muy potentes que aquí hoy no me puedo quedar, pero contándoles iniciativas que ustedes van a encontrar también ahí dentro de las cosas que estamos haciendo en TGI para contribuir al tema de la descarbonización. Muchas de ellas con acompañamiento tecnológico. Lo primero que hicimos fue entender realmente cuál era nuestra línea base, por ejemplo, de emisiones. Segundo, acercar tecnologías para poder controlar nuestras emisiones en nuestra infraestructura. Y tercero, lanzar una hoja, yo diría que de ruta, para poder ser carbono neutro, reduciendo emisiones al 2030 en un 50% y un carbono neutro hacia el 2050 con 0 emisiones. Ahí hay una hoja completa de ruta que en TGI ustedes la pueden consultar porque nuestro compromiso con la sostenibilidad va en 3 dimensiones. En la dimensión ambiental, que es esta, en la dimensión humana y también en la dimensión de talento, ¿de acuerdo? O sea, y en la humana es el compromiso con las comunidades con las que nosotros operamos, que es muy grande y que también lo traemos desde el Grupo de Energía. De esta manera, pues quiero agradecerles a ustedes por el espacio de hoy acá, abrirles un par de minutos para cualquier pregunta que tengan, aprovechar que están aquí, para nosotros que sepan que esta es su casa. En TGI, estas oficinas a las que ustedes acaban de llegar son oficinas nuevas, lanzamos nuestro concepto TGI, una organización de puertas abiertas, que se sientan que aquí es su casa, ustedes pueden recorrer hoy los espacios si quieren, somos de puertas abiertas, aquí trabajamos totalmente de puertas abiertas y el modelo de estos 2 pisos que hoy traemos es de puertas abiertas y con esa misma apertura le estamos mostrando al país lo que significa
hacer una transición energética de una manera no, de hacer una transición energética ordenada y no improvisada, ¿de acuerdo? En donde el gas tiene un rol sustantivo para poder avanzar y para que realmente lo podamos hacer de una forma asequible al usuario final, para que realmente valga la pena moverse hacia ese energético al tiempo que vamos avanzando con nuevas energías. Aquí se trata de cambiar la llanta con el carro andando, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tenemos que tener claro. Tenemos que avanzar en incubar, en innovar, en buscar los modelos con los nuevos energéticos. Colombia tiene una posibilidad muy grande de entender de hidrógeno. No tenemos todavía la demanda en el país para el hidrógeno que Colombia pudiera producir, pero sí tenemos la posibilidad de ser un gran exportador de hidrógeno. Lo que Rotterdam demanda, por ejemplo, de hidrógeno y lo que Colombia le pudiera exportar no alcanza a ser sino solamente el 1% de una necesidad para un puerto como el puerto de Rotterdam a nivel global. Entonces nosotros sí tenemos la necesidad de incubar, de innovar, de desarrollar al tiempo que vamos buscando las masas críticas para que esto sea asequible y viable. Muchísimas gracias y bienvenidas las preguntas. Bueno, gracias. Tomás, Mónica, vamos a dar inicio a las preguntas. Como en todo esquema, por favor, identificarse con el medio, el nombre y realizar la pregunta. Iniciamos, Daniela. Nos decías, Tomás, que la transición debe hacerse a mínimo costo, por supuesto. Me gustaría entender si sobre los 3 escenarios que nos presentabas, corriste modelos de costos específicamente para los de descarbonización a 2050 y 2070. Si corriste un escenario de costos para los escenarios que proponías. Es que si no, no se oye el daño. Para ese trabajo no explícitamente no hicimos escenarios de costos, pero sí por lo que hemos hecho en este análisis y en otros, va a haber unas enormes necesidades de inversión. Porque fíjate que la transición energética al final del día lo que es un gran proyecto de inversión. En un caso para construir cosas nuevas y en otro caso para sustituir algunas de las cosas que tenemos y no podemos usar más. Y ese gran proyecto de inversión va a requerir un montón de recursos. Hemos hecho otros cálculos del centro por fuera de este trabajo y te puedo decir que lo que encontramos es que los costos de mitigación, o sea, la diferencia entre hacer y no hacer carbono neutralidad en un mismo escenario, pueden ser más o menos como de 1,5 del PIB. Eso varía un poquito por año, pero de 1,5 del PIB. Eso es como la reforma tributaria del año pasado más o menos. Solo la mitigación, solo llegar a la carboneutralidad. A eso tienes que sumarle todas las inversiones que igual hay que hacer en atender el resto de la demanda de energía. Buenas, Diana Delgado de Argus Media. Colombia más o menos produce 1.100 millones de pies cúbicos día, es más o menos lo que consume. Cuando yo querría saber, y por eso traté de interrumpirlo, perdón, al 2030 esa producción se mantendría. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuánto se está importando hoy en día? Me imagino que eso depende de la estacionalidad, de cuándo entra por el puerto de Cartagena, pero más o menos para tener una idea de cuántas son las importaciones hoy en día y saber si la producción, que hoy en día es de 1.100 millones de pies cúbicos día, se mantiene hacia el 2030. Bueno, entonces empiezo por la segunda, y es, acuérdate que estos escenarios, Diana, es lo que tenemos que hacer si queremos descarbonizarnos a mínimo costo, ¿no? El escenario en que me concentré, el de 2050. Entonces, lo que eso nos está diciendo es que el consumo de gas va subiendo. Entonces, no se puede mantener la producción en 1.100, tiene que ir subiendo hasta duplicarse en el año 2040. Tiene que ir subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, no podemos mantener los niveles de producción de hoy, tenemos que irlos creciendo. Por el lado, lo que pasa es que ahí... ¿te puedes correr un poquito para allá? Gracias.
Y frente a la segunda pregunta, hoy en día la oferta que tenemos es suficiente para atender la demanda. Las importaciones que se dan son sobre todo para la generación térmica, las que se hacen por Cartagena, y es una parte, pues eso va cambiando, pero es una parte relativamente pequeña de la demanda. Lo que vamos a ver, lo que va a ser muy interesante a final de año, es que la demanda de gas va a explotar. Cuando hay niños, la demanda de gas explota, y ahí vamos a sentir todo. No, eso es como cuando dicen, cuando se baja el nivel del agua, se ve quién tiene vestido de baño y quién no. Eso es lo que nos va a pasar ahora a final de año. Vamos a ver todas las presiones, las debilidades, necesidades de mayor gas. Yo no sé si tú quieres complementar, Mónica, ahí. No, creo que está clarísimo. Para nosotros, lo más relevante es que la demanda crezca a niveles superiores a ese 3% que yo mencionaba. Si la demanda sigue creciendo a niveles del 3%, la transición energética no va a suceder para los años que nosotros tenemos previstos, y mucho menos si no hay la oferta de gas para que ese crecimiento se dé. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que sí le tenemos que apostar al gas, que sí lo tenemos que dar un panorama certero de mayor largo plazo a este tema, y que adicionalmente tenemos que dar señales regulatorias de estabilidad y de atracción de inversión para que los proyectos de conectividad se puedan dar y para que realmente podamos avanzar en las dimensiones tanto de infraestructura como de exploración y explotación. Aló. Martín Rosas, de la Guía del Gas. ¿Qué tan factible es que se aumente la oferta cuando Ecopetrol tiene una posición dominante, pues, de más del 80%? Yo creo que la estructura del mercado no es una barrera para que se pueda aumentar la producción. La estructura del mercado, la concentración de mercado puede ser un problema en otros aspectos, pero yo creo que lo que va a ser determinante en que tengamos más gas y el gas que necesitamos son las señales de a qué recursos podemos acceder y qué tanto le vamos a apostar que así sea Ecopetrol el que sea, porque Ecopetrol no es el único que tiene licencias de exploración y producción en el territorio colombiano. Entonces, el que tenga esas licencias, tenemos que decirle, señores, necesitamos más gas, vaya y encuentre ese gas. La mejor contribución que usted puede hacer a la transición es encuentre las moléculas, sáquelas y alístelas para que podamos irrigar en la demanda que tiene que tener ese gas. Y eso no necesariamente, no pensaría yo que tiene que estar restringido porque Ecopetrol tenga una posición dominante. Un tema, no, si quieres dale yo, Artica, otra pregunta, creo que Juan Luis Enrique Hurtado, de Caracol Radio. Dos inquietudes rapiditas. La primera es, ¿qué pasa si definitivamente este gobierno dice no proyectos offshore no convencionales, que eso ya es una realidad, y no nuevos? Es decir, vamos a ingresar al peor de los mundos en el campo del gas en Colombia. Y la inquietud, doctor Tomás, todo el mundo está advirtiendo que viene un fenómeno del Niño muy fuerte. El mismo presidente ya lo reconoció, que puede ser del 90% de intensidad. Colombia cuenta con el gas necesario para atender las plantas térmicas y prenderlas para evitar un apagón en Colombia. ¿Quieres arrancar tú? A ver, voy a irme con el tema del fenómeno del Niño. De cara a fenómeno del Niño, varios puntos. Primero, es importante que sepan que desde la infraestructura de TGI hemos corrido todos los cálculos para poder entender si existe la capacidad para poder cubrir la demanda de las térmicas. Para la demanda de las, y la respuesta es sí. Desde el punto de vista de la infraestructura está. Ahora, cuando vamos y miramos cuánto nos falta de oferta de gas para poder tener todo el respaldo de las térmicas, estamos hablando que nos faltan 100 millones de pies cúbicos día, ¿de acuerdo? Y eso es muy relevante para el país, saber esa fuente que está haciéndole falta, si es que nos vamos a respaldar en gas, porque recordemos que también una parte que no necesariamente puede hacer respaldo en gas. Eso para nosotros es muy diciente, y los quiero invitar a que la ministra manifestó que en el mes de mayo, a finales de mayo, se presenta los resultados de la ANH sobre las reservas y fuentes de gas.
Ahí tenemos que estar todos muy atentos a ver qué información viene, ¿de acuerdo? Porque esa puerta que nos van a mostrar es lo que nos va a decir realmente cómo vamos a poder nosotros hacer frente, 1, a niño, y 2, a la transición. Entonces, 2 momentos muy claves que nosotros estamos esperando del gobierno es la declaratoria de reservas que tiene que suceder en el mes a finales de mayo y la presentación de la hoja de ruta de la transición energética que el gobierno nacional ha aplazado y que debe estarse presentando en el mes de junio. Tomás. Gracias, Mónica. Sí, ese último punto es muy importante porque nuestra aspiración es que esto se vuelva un insumo para esa hoja de ruta y para las discusiones que vienen. Frente a sus preguntas, Luis Enrique, pues mire, usted lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, ¿cuánto gas voy a necesitar? ¿Cuál va a ser mi demanda de gas? Luego tiene que decir, ¿de dónde puede salir ese gas? ¿Me alcanza la oferta nacional con todas las condiciones que tengo y las restricciones que tengo? Lo que nos muestran los números es que en el corto plazo puede que sí, vamos a tener, el niño siempre presiona mucho todo y desbarajusta todo, pero si miramos en un corto plazo, debería alcanzar, pero luego no. Entonces, claro, los contratos que ya están firmados, las áreas que están en exploración, los desarrollos que pueden tener, nos pueden ayudar, no sabemos eso en qué termine. Lo que sí le digo es que el que no busca no encuentra. Esto es como, las áreas donde usted no busca es como dejar de comprar boletas para la lotería, dejar de comprar billetes. Con todas esas necesidades que tenemos fiscales y con todas las necesidades de gas que tenemos, yo pienso que deberíamos apostarle a todos los recursos que podamos tener y sacar de manera responsable. Entonces, si no lo hacemos, ahí vimos, vamos a tener que recaer más en las importaciones. Y eso nos lleva a una pregunta adicional, ¿y tenemos la infraestructura de importación suficiente? La planta del Caribe nos permite tener como 400 millones de pies cúbicos día, pero esa tiene un límite en el tiempo y hay que darle una señal a que necesitamos mantener esa planta, que el barco por favor no se vaya. Ustedes han visto cómo está el mercado internacional, molécula que haya barco que pueda servirme de regasificación, le echan la mano. Entonces tenemos que dar esa señal, pero aún así los mismos números de este estudio nos muestran que una sola planta no es suficiente, necesitamos una segunda, sea en el Caribe o sea en el Pacífico, hay que hacerla, que me lleva al tercer punto. O sea, uno es cuánta demanda hay, tengo o no tengo el gas, de dónde lo voy a sacar, nacional o importado. Tengo que tener la infraestructura de importaciones, y el tercer elemento, Luis Enrique, es el tiempo. Eso sirve es cuando se necesita. En el Niño 15-16, la planta de importación de gas de Cartagena estuvo 1 año tarde. Lo que nos hubiera servido esa planta de gas a tiempo no está escrito. Tuvimos que hacer cortes programados a los industriales, fue muy difícil manejar la demanda de gas en 2015-16. Entonces, esto si no se hace con tiempo, está uno con muchas dificultades. Y frente al tema de las térmicas, bueno, creo que ya Mónica lo dijo, el consumo se dispara y pues el gas importado es más caro, y el gas importado más caro pues también incide en los precios, va a incidir en los precios de bolsa, porque la generación con gas va a ser con gas más caro. Vamos a ver cómo está el mercado en ese momento. Y ya la NOAA, que es la agencia norteamericana, o sea, de oceanografía, la que mira todo esto, ya en su pronunciamiento de mayo dijo, para final de año, en los últimos trimestres del año, estamos con una probabilidad superior al 90%, como 95% de probabilidad que ocurra, y que sea un niño severo es del 40%. Entonces, nos lo están diciendo, más nos vale que nos preparemos y logremos trabajar juntos, gobierno y empresas, para que esta presión y este vendaval lo podamos enfrentar de la mejor manera posible, porque es que además esto no es solo que nos llueva, uno no sabe, acuérdese, porque a usted le tocó, usted cubría el sector en esa época, se quemó Guatapé, un juez cerró el Quimbo y no dejaba generar, la planta de regasificación estuvo 1 año tarde, cerraron la frontera con Venezuela, se dañó Termoflores, hubo problemas con GESELCA, hubo problemas con Tasajero 2 que acaba de entrar. Eso nunca pasa solo una cosa, y ahí es donde le toca a uno hacer, ¿no? Agarrarse todos de los brazos y empujar para el mismo lado, porque si no, no llegamos. Hola, buenas tardes a todos aquí atrás. Diana Giraldo de CMI. Quisiera que me precisaran, por favor, a cuánto ascienden las inversiones para este año y si estas se han reducido por la incertidumbre en el sector. Y a partir del estudio, si me pueden precisar las cifras de caída en las reservas de gas, las disponibles a cuánto ascienden, y según los cálculos, cuándo podríamos perder la autosuficiencia y tendríamos que volcarnos a la importación.
Arranco por el final, Diana. Arranco por el final, Diana. Frente pues, las cifras de reservas que hay hasta hoy, porque no ha salido el informe de reservas de 2022 que sale ahorita, al que hizo referencia Mónica, lo que nos dicen es que tenemos a los niveles actuales de consumo, nos quedan 8 años. 8 años. ¿Qué nos dicen las cifras del propio gobierno? ¿Qué nos dicen las cifras frente a pérdida de la autosuficiencia? Ellos tienen 3 escenarios en el plan de gas con más o menos holgura en la oferta, con diferentes escenarios. Y lo que nos muestra, según las cifras del propio gobierno, es que perderíamos la autosuficiencia en algún momento en la segunda mitad de esta década, entre 2025 y 2030, según el escenario. Entonces, ahí está la señal en los mismos números del gobierno, que si no aparece la oferta suficientemente rápido y como la necesitamos, tenemos que volcarnos a las importaciones y tener la infraestructura lista, o si no, no vamos a lograr hacer una atención de la demanda. Y ya veremos pues qué pasa con los precios. Sobre inversiones, en este momento y para este año, este estudio no miró las inversiones actuales y no sé a qué se refiere la pregunta exactamente, si a inversiones en generación o en qué. Perdón. Pues inversiones de TGI, aquí la doctora Mónica les puede decir. Pues básicamente las inversiones de TGI están en función de 2 dimensiones. Uno, lo que significa todo lo que es la puesta en operación y mantenimiento, porque nosotros tener una infraestructura que le dé la confiabilidad al país es sustantivo y eso es indistinto de cualquier inversión extranjera. Esa es nuestra tarea y en eso nosotros no aflojamos un solo peso de lo que significa esa inversión. Donde realmente tenemos que tener señales para que los proyectos sean más bancables y exista la posibilidad de poder crecer en inversión, es básicamente en lo que hace referencia a crecer nuestra infraestructura. Al país le cabe regasificadora adicional en el Pacífico, si no sale Pacífico, otra planta en el Atlántico, y ahí yo creo que hay 2 temas importantes. Uno, cómo el gobierno entiende que si hay riesgo en esos proyectos, tiene que ser un riesgo compartido para que sea bancable, y 2, desde el punto de vista de lo que significa los temas sociales que actualmente se están viviendo con otros proyectos. Por ejemplo, nosotros mismos dentro del grupo, ustedes han oído y ustedes han hecho la cobertura de todas las noticias de Colectora y las consultas previas y cómo ese proyecto en algún momento lo hemos tenido con algunos atrasos de cara a las nuevas consultas. Ya el gobierno ha mandado señales importantes para destrabar, pero nosotros en los temas sociales vamos a requerir que el gobierno tenga la agilidad de poder dar casi que una visibilidad de que esos temas sean perfectamente viables o que recurramos a esquemas como los que ya suceden en otros países, donde se va avanzando con la parte técnica al mismo tiempo que se va avanzando con la parte social. Creo que ahí hay muchas lecciones que ya otras geografías tienen y que Colombia debe mirar, porque los temas sociales nunca han sido sencillos, y creo que lo que estamos viendo versus la necesidad de correr con esta transición energética, aumentar la infraestructura del país y ser asertivos en los tiempos, implica un manejo de consultas previas, de comunidades y de tiempos distintos al que hasta este momento traemos, sin nosotros entrar a hacer o entrar a suplir lo que es el rol del Estado y del gobierno en lo que les corresponde. Del total de lo que tenemos, nosotros básicamente del total de ingresos que tenemos, estamos diciendo que esta es una compañía que va a cerrar con $500 millones más o menos, y la inversión total puede ser, ¿cuánto? 60, exactamente, esa es la inversión que traemos, sin tener ahí, ojo con eso, esa es la inversión en los proyectos de infraestructura de operación y mantenimiento. Ahí no están metidos los proyectos de ampliación de infraestructura, porque en la medida que esos proyectos no están siendo bancables, no están siendo considerados en el PIG, lo cual no significa que no tengamos los dineros para hacerlo, sino que realmente esos proyectos sean factibles.
Hola, buenas tardes. Sí, Kevin de la revista Forbes. Mi pregunta son dos. Mónica tocaba el tema de la regasificadora del Pacífico. ¿Ustedes creen que ese proyecto es necesario, obviamente, para garantizar ese suministro de gas? Esa es una. Y dos, si con el tema de que no se vuelven a firmar nuevos contratos, el gobierno o a través de la CREC se podrían flexibilizar los que ya están, obviamente para que no hayan el tema de consultas previas o para que no se pase, digamos, esos trámites que en muchas ocasiones obviamente demoran los proyectos. ¿Usted se refiere, Kevin, a los nuevos contratos de exploración y producción? Entonces, la primera era sobre la regasificadora del Pacífico. Pues mire, usted tiene que trazar una línea en el tiempo, ¿no? Poner una fecha, una X en el calendario, tiene que poner y tiene que decir, hasta aquí me voy a esperar a que haya la certeza sobre la oferta que necesito. Si en ese momento la certeza no está, usted tiene que asegurar la infraestructura de importaciones que se demora en construirse. Y más si uno piensa en el caso del Pacífico, que hay unos temas de comunidades. Yo creo que el tubo del Pacífico, en cierta manera, es análogo a la línea colectora porque tiene muchas comunidades étnicas que requerirían procesos de consulta difíciles. Frente ¿a dónde debe quedar la planta? Nosotros hemos hecho, bueno, aquí está Camilo, que es parte del equipo que ayuda a esta hoja de ruta. Nosotros miramos Pacífico y miramos Caribe. A nosotros nos daba que dejando de lado criterios de confiabilidad, solo pensando en la seguridad en el abastecimiento, tendría más sentido que estuviera en el Caribe. Pero habiendo dicho eso, sea el Caribe o sea el Pacífico, usted tiene que tomar una decisión. La UPME hizo un estudio muy bueno, con un nombre que es como curioso, que es minimizar el máximo arrepentimiento. Ese era el criterio. Y la pregunta que se hizo la UPME es, ¿qué es peor? ¿Que yo haga la planta y aparezca el gas nacional? ¿O que yo no haga la planta y no aparezca el gas nacional? Y los números de ese análisis le daba que lo segundo era peor y que por eso había que meterse rápidamente en la infraestructura de importación de gas. Yo creo que ese análisis sigue siendo válido. Este gobierno va a tener que poner esa X en el calendario y decir, bueno, yo hasta este día me espero y tomo la decisión porque esto no va a ser fácil de construir y esperamos lo hagan porque necesitamos certeza sobre la oferta. Importado nacional, pero necesitamos certeza. Eso es cierto. Yo desde perdón. Sí. Civilización de contratos de la CREC, ¿se debería avanzar? La CREC no tiene ninguna competencia en los contratos de exploración y producción, eso es la ANH. Y la ANH no tiene competencia sobre el tema de consultas previas. Y bueno, por ahí está Felipe Valencia, que es súper experto en esto, que está en el Ministerio del Interior. Pero no me deje mentir, pero la ANH no tiene ninguna competencia, es el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente los que tienen la última palabra. Pero el país sí tiene que hacerse una reflexión, porque es que si no podemos hacer los proyectos, no hay transición energética. Entonces uno le tiene que apostar a una transición con proyectos oportunos, con una participación que garantice proyectos oportunos y no solo una participación vinculante. Y el gobierno es el que tiene la llave ahí. Pero si no están los proyectos, no está la transición. Así de sencillo. Bueno, pues esto es básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Les reiteramos el agradecimiento por acompañarnos y los invitamos a que en unos minutos descarguen ahí la presentación. ¿Ya la descargaron? Ah, perfecto. Y ahí ya pueden ver la presentación y el documento completo. Cualquier inquietud, ya saben que está ahí. Y ahí está el comunicado de prensa, que es muy importante para nosotros. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos.